¿Qué tal? Caleta es el último libro que escribiste, el último libro que lanzaste, se podría decir. Sí, es el último que ha salido con PBS Ediciones de Pisco, de Pata Jusbert. Es un libro que reúne todos mis últimos cuentos de ciencia ficción y de terror que han salido publicados en revistas de España, de Argentina, ¿no? De todos lados, de México, de Perú, y que en este volumen ya se reúnen en uno solo, ¿no? Hay de todo tipo de literatura, ¿no? Hay extraterrestres, hay dinosaurios, hay robots, hay fantasmas, hay sirenas, hay cuentos de fin del mundo, cuentos posapocalípticos, una variedad así de cuentos que te permite un poco el hecho de poder imaginarte algo más, ¿no? ¿Y hay alguna característica especial al momento de elegir todos estos géneros para que vayan en un solo libro? Sí, sino que cuando digamos que es mi primer libro pensado propiamente de ciencia ficción y de terror. O sea, yo no era, cuando escribí por ejemplo Cuentos por quemarse el primero, no tenía idea de lo que estaba haciendo mucho. No sabía muy bien hacia dónde iba, solo quería hacer humor negro y absurdo, ¿no? Y un poco existencial y toda esa onda. Normalmente cuando tienes 20 años escribes eso, ¿no? Era como que más experimental. Sí, pero pegó mucho, porque tenía mucho amor, ¿no? Son historias de amor, igual que Caleta, pero cuando llegué allá a estudiar a Barcelona y me encontré pues con gente tipo David Roas o Teresa López Pelliza, o gente como este catedrático también, Pere Ballart, un montón de catedráticos allá catalanes, de España, que me permitieron ver otro tipo de literatura, ¿no? Que es algo que yo estaba haciendo y que yo entendía y podía teorizar ya, pero ya se podía explicar, ¿no? O sea, a veces por acá en Trujillo o en Lima en general, pero sobre todo en Trujillo, ¿no? Siempre a lo que publicaba desde un inicio siempre había como cierta censura, hace como 10 o 12 años atrás, ¿no? O ciertos problemas a veces, ¿no? Esas índoles. Pero cuando llegabas por allá era como que era normal, era casi cotidiano, era chévere, te explicaba, decía, qué bacán, ¿no? Pero ya después de haber pasado por todo el tema teórico, por todo el tema también de otros tipos de literaturas, más postmodernas y esto, se junta el hecho de que comienzan a aparecer editoriales y revistas de terror y ciencia ficción en Latinoamérica y en Perú sobre todo, ¿no? Eso era algo que no se daba antes, ¿no? Siempre se había tomado como algo de subliteratura esto, como algo que nada que ver con el tema serio, ¿no? El Perú siempre la literatura había sido realista, ¿no? El tema fantástico nunca... También hay que leer Caleta. Claro, el tema fantástico nunca ha estado tan, digamos, estudiado como ahora. Ahora ya tiene como que está Elton Honores o José Witch o Audrey Doyer, que es una francesa catedrática, ¿no? Que también estudia tema fantástico en Perú, o David Roas mismo, que es de España, ¿no? Y que está muy interesado en literatura peruana, que fue mi profe. Entonces se ha tomado un poco más en serio este tema. Entonces cuando comencé a colaborar con estas revistas tipo Nictofilia o esta antología Tenebra de Torre de Papel, o estos libros que salían tipo horror queer o horror bizarro en la editorial Cthulhu, obviamente les mandaba con todas estas cosas que de algún modo estaba un poco aprendiendo, o reaprendiendo, o simplemente releyendo y comenzar a pensar, a repensarte y a decir que esto es lo que estoy haciendo, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Ahora ya estaba un poco más estructurado, ya sabía hacia dónde iba a ir, ¿no? O sea que se puede ver un gran cambio de Cuentos para quemarse hacia Caleta. No sabría decir, espero que no, porque eso me haría sentir viejo, o sea, me haría sentir yo creo que la frescura es la misma, creo que sí. Los cuentos que más me gustan de Caleta son los que más se parecen a lo que yo hacía antes, pero los cuentos que aparecían en revistas como Cthulhu o revistas como la de Torre de Papel, esas antologías, o las de revista Mamut de mi pata Raúl Chianella allá en Barcelona, y es un escritor italiano que también está interesado en esto, la literatura fantástica y la ciencia ficción.
Obviamente ellos no han visto, creo que no han ponderado tanto Cuentos por quemarse como, digamos, los cuentos que están acá. En ese sentido, creo que a nivel crítico, en ese aspecto, probablemente sí les interese más este tipo de lo que hago que lo que hacía, porque, digamos, Cuentos por quemarse es un libro más chonguero, ¿no? Es un libro que ahorita está en plan lectores secundarias. Entonces eso, lo leen ahí, ¿no? Y eso te quería preguntar, ¿qué tantas puertas te ha abierto Cuentos por quemarse? Ahorita, últimamente, solitas, ¿sabes? Sin uno buscarlas casi, es lo bacán. O sea, cuando salió el libro causó, ¿no? Como que resquemor en cierta gente, sexo, necrofilia, canibalismo, gore, ¿no? Algo era, nuevo que no se... Era algo raro, pues, algo extraño. Y venían profesores, porque me sacaron notas, me acuerdo, me sacaron notas en la tele, en la televisión regional, acá local, ¿no? Y salían, ¿no? Y algunos profesores se acercaban y preguntaban por el libro, lo compraban, lo conseguían y se lo llevaban, pero nunca más volvían. Eso era un síntoma. Tengo miedo. O sea, nunca más volvían, ¿no? Porque decían que bueno, quisiera conseguir tu libro para fomentar la lectura en los jóvenes, en los adolescentes. Mira, tan jovencito, tienes 21 años, 22 años publicando, puta, y nunca venían más, ¿no? O sea, esto era de 2008, 2009. Hasta antes de leerlo todo bien. Hace como 10 años, claro. O sea, pintaba bien hasta antes de leerlo, pero... Y 10 años después de ese tipo de locuras, aparece en un planeta regional, que a mí me parece una cosa totalmente extraña, totalmente rara, pero a la vez positiva. O sea, yo lo veo como docente también. O sea, es un síntoma. O sea, eso, si un libro o un libro como Cuentos por quemar se puede entrar en un plan lector en secundarias, en la región de Libertad, es estar, digamos, en un paso avanzado. Pues, claro. ¿no? Ahora, eso va a permitir a que otros libros cuya temática también es importante de hablar, también se toquen, ¿no? O sea, eso ha permitido que aparezcan y que surjan también libros como por ejemplo de Juan Carlos Díaz, ¿no? Que habla sobre el tema de la violencia juvenil, sicariato, ídolos de Arenal, en El Gringo, o en el caso de David Salvatierra también, ¿no? Cuentos que también abordan temas sobre erotismo y sexualidad en los adolescentes, cosa que sucede en Cuentos de Marce también, y que también, digamos que poco que como que se va tapeando el camino. Claro que es mucho más sencillo o mucho más rápido, digamos, leer otro tipo de literaturas en los colegios, ¿no? Extranjeras, limeñas, ¿no? Traducidas. Es mucho más fácil de eso, ¿no? O sea, los profesores. Pero darles libros de autores de acá, de localidad, tipo... O estos temas como el de Mauricio Málaga, ¿no? Que también en libros como Amor, extraño amor también aborda el erotismo, ¿no? Incluso hasta el tema del homoerotismo, ya, o sea, sexualidades diferentes, en general un crisol de sexualidades. Entonces, ese tipo de literatura que está, al menos en narrativa, que está tratando de apelar por otros registros, se está dando ahorita en estos primeros 20 años del siglo XX, del siglo XXI ya, y a veces la gente se quiere olvidar un poco de eso, no quiere verlo, quiere seguir leyendo cosas más antiguas, lo mismo que se obligaron a leer ellos cuando eran adolescentes, ¿no? Entonces es bien chévere que en los colegios pueda leerse literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción, literaturas que hablen sobre la violencia, o sea, sobre la realidad, literaturas que hablen sobre el tema de erotismo, sexualidad, y que nada que ver, y que no tenga ningún problema, no debería haber ningún problema. O sea, los estudiantes tienen que ser críticos, principalmente. Entonces, leer y discernir, ya verán ellos si es de gusto o no, pero principalmente desarrollar el tema crítico en ellos. Creo que estos libros sirven mucho para eso, supongo, ¿no? ¿Qué tanto encontraremos de Gonzalo del Rosario plasmado aquí en este libro? Wow, mucho. Es como que a veces uno para escribir algo tiene que irse lejos, tiene que irse muy lejos. Esto lo dije en la presentación, ¿no? A veces, en este caso, me tuve que ir hasta por Europa para poder estar ahí en medio del barrio gótico y arrabal, inspirarme, y las universidades y las bibliotecas por allá, ¿no? Pero lo que escribía no era de allá. Lo que escribía era Pánico por Chiclayo, era lo que sea, que es un cuento de niños que juegan en el barrio, en Trujillo, en el centro de Trujillo, o hablaba cuentos como Inundación, que hablan de Lima, de San Borja, de donde vivo, ¿no? Entonces prácticamente terminé hablando de referentes del Perú, de referentes locales, y eso es algo bacán. Uno se termina yendo para regresar a veces en la literatura. Eso lo hacía, supongo, Ribeiro,
¿no? Ribeiro también era eso, ¿no? La mayoría de sus cuentos hablan del Perú, pero ella ha vivido 30 años en París, entre Alemania y todo eso, ¿no? Yo al menos no creo pues estar obviamente a esos niveles superlativos del maestro Julio Ramón, ¿no? Pero sí hay mucho de lo que yo vivo, de lo que yo tengo, de lo que me ha pasado, de lo que he escuchado, de lo que he leído, de lo que me gustaría, fantasías, locuras, quemadas, hay de todo, o sea, creo que todo sirve para al final escribir algo, o sea, no es solamente una historia. Digamos que en el tema de lo fantástico posmoderno, o sea, en la actualidad, el terror, el efecto del terror, el efecto del cambio, de lo que hace algo o no fantástico, es la ruptura, la transgresión que tenga, o sea, lo transgresor que pueda ser. O sea, si en este momento estamos hablando ahorita y aparece en ese momento un duende acá y nos asustamos, y tú te asustas, corres, o sea, ha causado eso, una transgresión, algo que ha transgredido la norma, la realidad, te asusta y te trauma, y dice ya no quiero seguir con la entrevista y me voy. Entonces obviamente, y obviamente cuando veo ya no está, yo también me asusto y me quedo pegado. Eso sería, digamos, que tiene que causar extrañeza. Si ese duendecito mismo comenzamos a hablar con él, entonces ya es otro tipo de, ya no sería fantástico, sería fantasy, otro tipo de temas, ¿no? O sea, el tema maravilloso, o estás ¿no? en otras, Claro, o sea, o estás en psicotrópicos, en última instancia, ¿no? Pero lo que yo desarrollo un poco en los cuentos era ya eso, ya. O sea, que sucede algo que altera la normalidad de la cotidianidad de los personajes, y no vuelven hacia atrás, y no hay marcha atrás, ¿no? Hablando de alterar la realidad en Venganza, tenemos dos personajes, ¿no? Catulo y Safo. Catulo y Safo son, en realidad Catulo es un poeta romano y Safo es una poeta griega, ¿no? Para los que saben, estos temas son como que los fundadores de la poesía actual en sí, ¿no? O sea, porque digamos que en la antigua Grecia los poetas todo era métrica, rima y ritmo y perfección, ¿no? ¿no? De sonetos alejandrinos y todos estos temas, ¿no? Pero eran dedicados hacia alguien, eran dedicados hacia un rey, eran dedicados hacia un dios, ¿no? Lo puedes ver, digamos, si nos vamos, que era algo afín a todas estas épocas, ¿no? Por ejemplo, en la misma Biblia puedes ver pues, el rey David o Salomón, que se dedican cantos, ¿no? A los dioses, etc. Pero pasa algo curioso acá, que digamos, hubieron escritores o poetas griegos que decidieron no dedicarle a nadie la poesía, o sea, ni a un rey, ni a un dios, ni a nada. O sea, se salieron de la norma y comenzaron, y encima ni siquiera escribían con métrica, rima ni ritmo. Así nomás. Escribían libre. O sea, se adelantaban 1000 años a lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces esos eran Safo, ¿no? La poeta Safo, que le dedicaba versos a sus novias, a sus chicas, porque era lesbiana. De ahí viene Safo de Lesbos, de la isla Lesbos de Grecia, de ahí viene la palabra lesbianismo en sí, de ahí viene entonces Safo, ¿no? Y Catulo, que era un poeta erótico romano, ¿no? Entonces era interesante encontrar que la literatura en general, que a veces uno piensa que es totalmente transgresor en la actualidad porque habla de sexo o porque habla de sexualidades alternativas distintas, qué sé yo, termina siendo algo que se ha hecho hace miles de años, o sea, que ya tiene miles de años, desde antes de Cristo incluso, ¿no? O sea, por el aire cristiano. Entonces ¿qué es lo normal o lo anormal? ¿O qué es lo que ha venido a hacer, ¿no? Safo y Catulo, por eso los elegí para ese cuento que habla es un amor hardcore, ¿no? Es un amor tóxico. Es un amor tóxico, eso es lo que veo. Es una metáfora hardcore de eso, ¿no? Siempre tenía esa idea ese cuento lo tenía rondando 5 o 6 años en mi cabeza. Y cuando me pidieron para la antología Horror Bizarro de Editorial Cthulhu, Marcia me dijo, tienes que escribir un cuento que sea lo más extraño, lo más, tú eres así más o menos. Y yo dije, qué hermoso escribir un horror bizarro. Lo que hice fue una batalla entre sexos, pues. Era una guerra de los sexos, dije. Se me ocurrió esa idea, ¿no? Tiene que ser una batalla de sexos, un amor tóxico, pero que esta batalla de sexos tiene que ser literal, dije. Tiene que ser una vagina contra un pene peleándose, ¿no? Sacándose la mierda, una vagina y un pene. Entonces, así con metralletas, con sables láser, con metiendo minas antipersonales. Entonces, es muy metafórico, ¿no? En algún momento alegórico, en todo caso, hacia lo que se está pasando, hasta la guerra de los sexos, a todos estos temas que suceden, ¿no?
humor negro al mango, total. He cogido dos relatos que no se van muy fuera de la realidad. Venganza y La chica más honrada, que son temas que de alguna otra manera hoy en el siglo XXI y en esta época están siendo muy pegadas, como que violencia de género, relaciones tóxicas. La transfobia. La transfobia. Sí. ¿Qué tan lejos de la realidad están estos dos relatos? Yo espero que no estén muy lejos. O sea, yo creo que la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, son metáforas de la misma realidad. O sea, son las cosas, es la forma más cercana de afrontar la misma realidad, aunque no pareciera. Al menos yo lo entiendo así. Podría escribir podría escribir un artículo, podría hacer una crónica, pero prefiero escribir sobre un fantasma contándote cómo murió, ¿no? En este caso es una chica trans, ¿no? Que obviamente es una historia real que sucedió, ¿no? Que un sicario se enamora de esta chica y al enterarse de que no era pues lo que él esperaba, que tenía pues una vagina, una vulva, sino que tenía un pene, pero la chica se veía en total y absolutamente una señorita, una adolescente, pata la mata, ¿no? Esa noticia la leí, la vio, me la pasó, circuló mucho entre los autores, y cuando me pidieron para la antología Horror Queer, yo dije, tiene que ser personajes de terror, pero con tema LGTB, y dije, qué verás. Entonces ahí tenía el cuento. Ese también es otro cuento que estaba rondando ahí en la cabeza y que terminó siendo escrito por allá y aparecieron en estas antologías. Venganza y La chica más honrada solamente han sido publicados en estas antologías de Cthulhu, y acá en Caleta, no están en otras, y son como que cuentos bien así pensados para el choque, ¿no? Un poco, mucho se le preguntaba cuando íbamos allá a dar conferencias o en las diferentes ferias de libro en que hemos estado, ¿no? Nos preguntaban sobre la conveniencia o no de escribir literatura de terror y de horror, grotesco, bizarro, etcétera, en un mundo que ya tiene suficiente horror en la vida real, ¿no? O sea, un país como Perú, ¿no? De donde, mira, pasa estas cosas, que lo que pasó en Villa El Salvador, ¿no? Que es una película de terror, ¿no? O lo mismo, muchas metáforas como el fuego, ¿no? Y el tema de la chica que fue incinerada en el micro, y todos los temas de feminicidios, transfobias que hay. O sea, ese tipo de cosas existen. No sé si la gente de la literatura se está hablando de eso, pero por lo menos si me daban la oportunidad de publicar en físico estas revistas de terror, yo dije, bueno, no voy a hacer una fantasía o un terror por terror, o sea, por dar miedo, poner un payaso it y que te dé miedo por dar miedo, no, sino que tenga un trasfondo, que el miedo sea otro. O sea, que la misma realidad que estás viviendo te dé miedo, por así decirlo. Claro, o sea, entonces hablar de estas cosas, esto sucede, ahora en este cuento es una chica la que es ultrajada, o una chica trans, pero puede ser cualquier chica. O sea, yo se lo he pasado por ahí a diferentes estudiantes que eran chicas, eran mujeres, y lo entendían desde el punto de vista de una mujer. O sea, ellas no veían si era trans o no, veían una violación y veían como que una denuncia, ¿no? Ante esto, ¿no? Muchos de los cuentos que creo que responde al tiempo, ¿no? Caleta. Por eso son como cuentos calletas, ¿no? Como que están repartidos por diferentes lados, y por ahí reunirlos todos en un solo tomo podía ser perjudicial para la salud, ¿no? Entender todo esto, porque es como que pero ya que chucha, ya está. Ya está. Ya está. ¿No? Ya está. Al ver la portada de Caleta, ¿qué elementos has tratado de combinar para poder tu bolsa acá doblada, tu chanchito? Esa que es una bolsa doblada, en realidad no es una bolsa, es un autógrafo de Oscar Ibáñez. ¿El de acá? Y bordado como cualquier cosa. No, sí, es Oscar Ibáñez, es una leyenda, campeón de concienciano de la Sudamericana 2003, de la Recopa, un grande, uno de mis futbolistas favoritos de siempre, del Perú. La portada, lo que pasaba es que cuando yo era niño era fanático de este álbum Dangerous de Michael Jackson. Ya. Y también después ya en la adolescencia me pegué con el Sgt. Peppers de los Beatles, pues, ¿no? Entonces siempre me gustaban esas portadas. Las portadas de los Beatles me parecen fabulosas, pues, ¿no? Me gustaban esas portadas que tenían un significado de algo. O sea, que podían quedarse ahí mirando cada cosita y tratar de encontrar algún significado, una metáfora, un simbolismo.
Tiene cada partecita que está ahí, tiene una explicación de algo, ¿no? Un poco de simbología para que se queden ahí pensando un tiempo el por qué. Se queden ahí pegados, mirá. Claro, es como para que te quedes pegado un rato ahí, ¿no? Quería hacer una portada, la portada era totalmente distinta de la que íbamos a sacar con Rafa. Y al final, como siempre pasa, no, hay que tomar la foto a la repisa nomás y ya, acomodar las cositas bien y tomamos la foto a la repisa y que sea algo bien íntimo, bien chévere. Y Rafa siempre estaba ahí con la cámara, a veces tomaba las fotos a la repisa. Y yo le decía, no, hay que hacer una foto bacán así para la portada. Y a lo que salga. Y que sea como que sea una foto así y él la pone todo velada la foto, ¿no? O sea, como de cámara antigua. Queremos que pareciera una foto de esas de rollo Kodak, esas que se imprimían, ¿no? Esa es la estética que queríamos darle y al final creo que es la que quedó, ¿no? Con lo que ha hecho Rafa, ¿no? Es un libro un poco para yo lo siento como una bisagra también, ¿no? El de Pavas y el Caleta lo siento como que yo no escribía 7 años atrás, 8 años atrás, no escribía algo, no publicaba nada. Y aparecen estos 2 libros, ¿no? De Pavas y Caleta, y es como que de aquí van a salir otras cosas más, pero supongo ya con cierto grado de madurez y vivencias, ¿no? Que creo que ya Caleta sería como que uno de los últimos libros, no de los últimos, no creo, van a haber más libros de cuentos. Pero ya para sí. Quemarse, pero pues. Claro, o sea, eso que todavía tienes que leer, por ejemplo, hay unos que es La rica Vicky y la robot, ¿no? Que es una distopía robótica, ¿no? Con el tema trans, con el tema de LGTB y toda esta cosa para adaptar al futuro. Y está en un cuento, por ejemplo, que a mí me vacila mucho, se llama El monstruo es él, ¿no? Que es el último cuento de que cierra, y que es autoficción de terror, algo así. O sea, mucho se confunde el tema de la autoficción con la autobiografía. O sea, muchos escritores en la actualidad, tipo Renato Cisneros, o tipo, ¿no? Con ¿no? La distancia que nos separa, o no sé, tantos libros, Contarlo Todo, de Jeremías Gamboa, qué sé yo, tantas obras, o el Austin, Texas, ¿no? De Francisco Ángeles en general, que son como que en los últimos años, en la última década, es la literatura que ha estado en boga, ¿no? Era autoficción, o sea, era como que jugaba mucho con el tema del autorreferencial, y la gente ha pensado que escribir sobre lo que uno vive o lo que uno hace, eso es autoficción, cuando en realidad la autoficción va más allá de eso, ¿no? Eso es, digamos, la cátedra de la profesora Ana Casas, ¿no? Digamos, la autoficción es crear una ficción en base a tu biografía, no es tu biografía. O sea, cuando yo escribí Pa de Pavas no era autoficción, algunos lo pudieron ver así, pero era gonzo, era crónicas. O sea, ¿qué le va a importar saber tu vida? Ya? Claro, crónicas gonzo era como que meterte al personaje, como meterte en la crónica dentro. Métele algo especial, claro, a lo que ya tienes. Claro, o sea, y meterte tú misma como personaje, tú mismo. Pero en la autoficción es, por ejemplo, la autoficción la puede contar una persona siendo cremada. Eso es autoficción. O sea, hay un libro de Fernando Vallejo, ¿no? En donde La Rambla Paralela, en donde obviamente es una persona que está siendo cremada y está contando sus últimos días. O sea, parece un cadáver el que habla y comienza a contar su vida y esto y repasa. ¿Me entiendes? Pero ese ya es autoficción, o sea, salir de esa norma, ¿no? De jugar mucho con eso. A lo largo de la conversación que hemos tenido, se han mencionado 3 libros: Cuentos para quemarse, Pa de Pavas y Caleta. ¿Qué tanto cariño le tienes a estos 3 libros que tienes? Ya, tengo cariño a todos los libros, ¿no? Pero esos 3 han sido como los más difundidos en sí, ¿no? Junto con El viento y mi muerte, ¿no? Que es el de zombies. De esos 4 diría, ¿no? Pero ahorita principalmente estos, ¿no? Porque digamos que el Cuento de Marce me abrió ahorita las puertas a los colegios, a tener estudiantes, toda una generación de secundarios, tanto de Lima como de Trujillo, que están ahí leyendo la locura y les encanta. Y lo peor es que les gusta, es lo peor. Les vacila mucho el libro. Y después de eso, obviamente, El Pa de Pavas es un libro que, a la luz de cómo va el tiempo, ahorita quizás en Perú no pueda ser leído hasta dentro de 50 o 100 años, no sé, en general, ¿no? No sé si pudiera ser reeditado, espero que sí, quizás afuera, ¿no? Es un libro de crónicas de cannabis, de ganja, de consumidores de cannabis, de gente que lanza.
¿no? El Pava de Pavas es un libro bien chévere en ese, o sea, que ha conectado con un grupo de personas que creo que se ha sentido identificado, o sea, en todos estos grupos que hay en internet de Galais, de 420, de canábicos, siempre terminaban posteando la nota que me hizo que salieron, que sacaban la Interludio y también sobre todo la industria, ¿no? Que apoyaron, ¿no? Y que sacaron, que digamos, se identificados un poco, ¿no? Eso de paradigmatizar de esos los estigmas que hay alrededor del consumo de cannabis en sí, ¿no? Con este libro de Pavas, ¿no? Que son crónicas por todo el Perú, mostrando que en todo el Perú se lanza y muy bien, ¿no? Desde el altiplano hasta el desierto y por todas las playas, y la selva y todo, y el desierto, y obviamente también con el Caleta es quizás hablar de lo que está pasando, ¿no? Que es un poco el fin del mundo, es lo que estamos viviendo un poco. Jones, uno de mis grandes amigos, músicos, también lectores de lo que escribo. Fanático. Él me preguntaba eso, ¿no? Me preguntaba el primer cuento de Caleta, el que estás en Estados Unidos. Es una historia realista, me dijo, ¿no? Es una historia real, es una historia que ha sucedido. Es una historia que pasó con mi papá en Estados Unidos, un tema de discriminación, un tema, digamos, que vivimos en la realidad. Es un cuento de realismo, es un cuento real, es un cuento que está enmarcado pues en Nueva York, post 11 de septiembre, ¿no? Es muy, muy actual, el tema del terrorismo, la paranoia. ¿Por qué lo incluí ahí? Por 2 o 3 razones, ¿no? La primera es que hay mucha gente que solo lee el primer cuento y de ahí no hay más. Entonces quería que sea algo bacán y que piensen que todo el cuento es así, oh, qué bonito, qué tierno, familiar. Pero mientras vas avanzando te das cuenta vas encontrando cosas más oscuras, más caletas, ¿no? Entonces hay gente que empieza por el final y nunca más, ¿no? Y se lo tira por ahí, ¿no? Porque es el último cuento, ¿no? Pero Caleta, el primer cuento de Keep Your Eyes Open, es un cuento donde me aparece mi padre, ¿no? Que es como, para mí, como lo que vimos ayer, estamos hablando de Black Mirror, ¿no? O sea, de tener la posibilidad de poder tener de nuevo a esa persona ahí, pero en la literatura. Mi padre falleció en el 2013, ¿no? Entonces, y él siempre era muy entusiasta con el tema de literatura, le gustaba mucho que yo publicara, que yo escribiera. Probablemente eso haya sido una de las razones que yo haya dejado de escribir mucho, ¿no? Y obviamente no pensaba que volvería a escribir, ¿no? Y Keep Your Eyes Open es un cuento que salió en una revista Perro Negro, de una amiga, Elena Chávez, en Nueva York. Me dio esa posibilidad, ¿no? De volver a creer que podía escribir. Y tenía que estar ahí este cuento, tenía que abrir este cuento porque es muy actual, es lo que está pasando. O sea, yo estaba allá en Barcelona, había muchas alertas también. Cuando yo me fui hubo el tema de la Rambla, que hubo estos atentados. Cuando yo estaba pues el atentado que hubo en el concierto de Ariana Grande, el atentado que hubo en Turquía, el otro atentado en Rusia. Estaban por todos lados, los yihadistas, que la sala Bataclan. Allá la gente en estas zonas vive en un constante paranoia, ya sea en Nueva York, ya sea en Europa, en Londres, te revisaban como loco. O sea, es una cuestión de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y un poco iba por ahí, ¿no? Tratar de darle no sé si a Trujillo o al Perú o algo, un poco de algo, una ciencia ficción un poco más posmoderna, más actual, ¿no? Algo que toque temas reales también, ¿no? Una pregunta así curiosa, que fue por la cual empezamos a tener más contacto en nosotros, pues, ¿no? ¿Va a haber algún relato que conecte con Tusa? Porque al escucharte cantar a Gonzalo Rosario cierta parte de esa canción. Sí, mucho. Yo analizo esa canción, yo analizo mucho música contemporánea en clases con estudiantes para poder hablar de figuras literarias, etcétera, ¿no? Esa canción me parece una de las mejores de este 2020, bueno, de este verano. De hecho, todo el mundo es obvio, eso es ya, no tiene que afirmarlo, ¿no? ¿Te la aprendiste ya? No, pero todavía sí me no. encanta, sí me gusta mucho. Pero lo que sí, creo que sí, de todas maneras va a tener que ver, creo que casi todo el libro tiene mucho de esos temas, ¿no? Lo más probable Venganza sea el más cercano de eso, ¿no? A esos cuentos, Inundación también por ahí. Pero sí, me gusta mucho la cultura popular, me gusta mucho
el tema de lo que llama Vargas Llosa de la civilización del espectáculo, la banalización de la cultura. O sea, en mis cuentos me gustan mucho las series de televisión, me gustan mucho las películas de terror, me gusta mucho el porno, el erotismo, me gustan mucho esas cosas de lo que nadie habla, el humor negro. ¿Y qué diferencia se podría tener dentro de porno con erotismo que es lo que encontramos aquí, ¿no? Mira, se supone que el porno es algo fast food, es algo grotesco. Y el erotismo es algo totalmente y absolutamente estético. Para el erotismo no se necesita ver desnudez muchas veces. Puede verse un par de ojos y ya, ¿no? Pero para el porno sí exige genitalidad, exige ser explícito, ¿no? Fast food. No se puede tener mucho pudor, se podría decir. Cualquier persona, claro, o sea, cualquier persona no aprecia el erotismo. Cualquier persona sin mayor, etcétera, podría ver porno en general. Ahora, esa es la noción básica, clásica, digamos, pero en realidad, como le dicen, la pornografía de hoy es el erotismo de mañana. O sea, muchas cosas que hoy son tomadas como fuertes, como, ¿no?, transgresoras, a la vista del tiempo terminan siendo normalizadas, terminan pasando, piola. Como en su momento el tango que inició en los prostíbulos, no sé, de Montevideo, de Buenos Aires, y después de eso termina pues siendo la música clásica, Piazzolla y todo esto. Entonces, eso lo mismo podemos hablar incluso de lo que tú dices, tú usas el reggaetón, ¿no? ¿Qué podemos hablar? Porque de aquí al 2070 o al 2050 o al 2060, si es que hay mundo, probablemente en la hora del lonchecito lo que toquen sea esto, se escucha, ¿no? Tusa y Daddy Yankee y todas estas cosas, ¿no? Y Maluma y todo esto, ¿no? Y dicen, las 4 Babies. Claro, las 4 Babies y todas estas cosas que suena tan risible y tan gracioso, pero en realidad sí es el tema de la cultura también, va terminando siendo asimilada por los grupos culturales. Aceptada, entonces no hay, digamos, esto de tema de alta o baja cultura, eso es un tema clasista, racista, ¿no? Todas las culturas terminan siendo. Creo que un poco Caleta también no habla así bien de reggaetón en sí, pero hay una canción de Charly García, por favor, de los dinosaurios. Hay un cuento, todos vamos a desaparecer, pero sí, creo que tiene mucho y le debe mucho a la cultura popular, a la cultura de masas. Es al humor negro y al erotismo, y creo que condensa un poco lo que soy yo, ¿no? Sería lo más cercano a lo que es Gonzalo Rosario en sí en literatura, ¿no? Gonzalo Rosario es Caleta. Sí, creo que sí. No, a pesar de todos los años y a pesar de todo lo que pueda haber, yo me sigo considerando eso y eso me gusta, ¿no? De no estar todavía comprado por el cochino sistema. No me quieren, pues ¿qué puedo hacer? No me necesitan, debe ser por eso, no les soy útil, ¿no?